Tenemos en la línea a Elmer Taranzón, quien es el director de Servicios de Salud de la Secretaría, precisamente de Salud del Estado de Baja California Sur. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, doctor. A sus órdenes, Armando Figueredo, un placer estar aquí con tu auditorio también. Muchas gracias, doctor, es muy amable. ¿Qué tenemos de estadística? Porque luego es difícil saber a ciencia cierta el reporte de los casos de influenza en nuestro estado. A nivel nacional sabemos que andan por ahí del orden de los 3,000. Es correcto. Mire, Armando, para hacer algunas precisiones, y como lo comentabas al principio de la entrevista, no hay que confundir lo que es la gripe estacional o la influenza estacional con lo que viene siendo la influenza H1N1, que son aunque parecidas, afecciones diferentes. Se tienen registrados en estos momentos el repunte de lo que vienen siendo las gripas o la influenza estacional. Es común en estos momentos por los cambios de clima, que en ocasiones hace calor y en ocasiones hace frío, sobre todo en esta temporada, y esa exposición de cambios de clima surjan las gripas comunes o influenza. La H1N1, el síntoma primordial es la fiebre por arriba de 38 grados centígrados. Perdón la interrupción. Primero es el resfriado común, que es un catarrito, es un poquito de congestionamiento nasal, etcétera. Uh-huh. Después ya viene lo que es la gripe, que es un poco más fuerte, que es ya un malestar. Y viene otro nivel que sería ya el dolor de articulaciones, fiebre. Y luego hay otro nivel que es el ya de la H1N1. H1N1, la característica primordial es la fiebre por arriba de 38 grados centígrados. Es el malestar mucho más intenso, el dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de articulaciones también. Pero el síntoma principal, el que no aparece en las otras gripas, es la fiebre por arriba de 38 grados centígrados. En las gripas comunes, por lo general, puede doler la cabeza, puede doler la garganta, pero no tener una fiebre arriba de 38 grados centígrados. Podrán ser febrículas. Esa es la diferencia. Hasta ahorita en el estado tenemos 12 casos de influenza en general, de los cuales 4 son H3N2 y 6 son de H1N1 y 2 de influenza B. ¿Localizados dónde? Estos en Comondú son 5, en Mulegé 1, en Los Cabos 4, en La Paz 2, para darnos un total de 12. En Los Cabos son 3 de la H1N1 y 1 de la B, registrados y confirmados mediante estudios de laboratorio. A ver si entiendo, un paciente puede tener influenza, más no un H1N1. Es correcto, lo dijo muy precisamente, no necesariamente tiene que ser H1N1. O sea, es decir, puede doctor, ser una influenza estacional o una gripa estacional común y corriente, y no por eso es precisamente la H1N1. Es decir, ambas son influenza, sin embargo, el nivel de la H1N1 es realmente la más temida, más agresiva. Es correcto, porque está asociada sobre todo en pacientes que tienen diabetes o que están inmunocomprometidos, como los menores de 5 años o los mayores de 65 años, que pudieran tener alguna complicación pulmonar, llámese neumonías atípicas, y es precisamente esa es la que se relacionó en el 2009 con una epidemia y después una pandemia que sucedió ahora, aquí en el país. Ahora, ¿la recuperación de esos dos más fuertes es más prolongada? ¿O? Mucho más lenta, sí, es mucho más lenta, es mucho más diferente. Es menos, posiblemente unas 2 semanas. La gripe común, el resfriado común, no pasa de 3-4 días, máximo una semana. En cambio, la H1N1 tiene el comportamiento mayor a una semana, y las complicaciones de neumonía son las que más se teme, ¿no? Ahora, algo que se escucha es que había problemas de distribución del Tamiflu, famoso, porque mucha gente recibía recetas de, pues se tome X medicamento, pero si se agrava, tome Tamiflu. Es precisamente nosotros reiterarles que existe suficiente Tamiflu en todo el sector salud, en todo el estado. Suficiente para hacerle frente incluso aunque repuntaran los casos de influenza para la H1N1, en donde operacionalmente está indicado
el Tamiflu. No para la influenza normal, no. Perdón, la interrupción. Para la influenza así común no es recomendado el Tamiflu. No es recomendado las medidas generales, los antigripales de uso común. Es por eso que nosotros estamos insistiendo en que acudan con un profesional, que no se automediquen, para que determine si es necesario o no. Estamos difundiendo los diagnósticos operacionales de influenza H1N1 para que lo recuerden los colegas y no se sobrediagnostique, decimos nosotros. No se sobrediagnostique la enfermedad. Esto es porque hay que recordar que es un antiviral y no queremos en ninguna manera que tengamos resistencias posteriores a este único medicamento que es de uso exclusivo para H1N1. Doctor, ¿cuál es el origen de esta gripa, además de la época del final del invierno? ¿Y esto también se está dando en otros países o solamente es en México hasta el momento? No, fíjate que en Canadá y en Estados Unidos, sobre todo ahorita en los países del cono norte, es donde están surgiendo los cambios de temperatura, es donde están repuntando los casos de H1N1 sin ser superiores a los del 2015, cabe aclarar. El comportamiento que se vio de parte de la Dirección General de Epidemiología en el país, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá, no es diferente al del 2015, incluso es por debajo. Recordemos que esta pandemia surgió en el 2009 y que prácticamente el virus de H1N1 llegó para quedarse. No se ha tenido sus mutaciones, ha habido sus repuntes como en el 2013, pero ahorita 2016 el comportamiento es inclusive menor al comparado con el 2015. Entonces es un virus que quedó y que se va a quedar en nuestro país y en todo el mundo, y que va a tener sus comportamientos epidemiológicos muy característicos de las influencias estacionales. Conclusión, las personas que tengan influenza que tampoco se alarmen tanto, no es tan grave, o sea, porque luego los ven así como si tuvieran lepra o cólera, una cosa de esas, dicen, ay, ni se acerquen a esa colonia, caray. No es así, ¿verdad? No es así, pero hay que recordar que debemos de tener medidas de prevención. Es por eso que junto con la Secretaría de Educación Pública hemos acordado que se activen los filtros escolares para evitar que los niños continúen o propaguen lo que es la gripe estacional, evitando que existan en lugares concurridos, que se expongan a cambios bruscos de temperatura. Hay que fortalecer la alimentación de los hijos, de las personas con frutas y verduras ricos en vitamina C, asegurar que ingieran líquidos de forma conveniente, no endulzados, sobre todo agua de preferencia, y no exponer a los niños a los humos del cigarro, a tomar medidas para procurar que no se contagien otros miembros de la familia y sobre todo otros miembros de las escuelas. Los filtros lo que hacen es ver si hay alguno de los niños que tengan datos de gripa y canalizarlos a atención médica para que se corte la cadena de transmisión. Sobre todo eso. Fue muy característico en días pasados que colegios particulares suspendieran clases por ese, entre paréntesis, brote de influenza, que no fue otra cosa que la gripe estacional, y que no fue solo en el estado de Baja California Sur, sino que fue en todo el país. Fue un asunto que tuvo un apoyo mediático, que finalmente los colegios particulares sobre todo cerraran por 1 o 2 días clases. Actualmente, y la Secretaría de Salud Federal y del Estado ha reiterado su compromiso en favor de la salud y de la población, y decirles y repetirles que hasta el momento no se justifica la suspensión de actividades en las escuelas por este problema. Muy bien. Bueno, pues ahí está la información. Yo agradezco mucho al doctor Elmer Tarazón, ¿verdad? Es correcto, Tarazón. Director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud en Baja California Sur. ¿Algún teléfono para cualquier persona que quisiera que le despejaran alguna duda o que tuviese alguna preocupación y que no está muy tranquilo por tener algunos síntomas en la familia? Nosotros recomendamos siempre que acudan a los centros de salud, a los centros de atención médica. No hay como tener el respaldo directo de un profesional.
sobre todo para tranquilidad de las personas. Está abierta a la comunidad, también la página de salud de la Secretaría y del Facebook, por supuesto, que se los repito, es facebook.com/Secretaría de Salud MX, todo con la finalidad de que despejen sus dudas y es aprovechando las redes sociales para que mediante ella puedan salir también de dudas en algún momento dado. Doctor, rápidamente una pregunta, le saluda Pedro Ardínez. ¿Estamos capacitados en todo el estado, tanto los elementos y todo el equipo médico como en insumos para atacar esta influenza en todos los municipios del estado? Sí, de hecho las capacitaciones se hacen en línea, e incluso ya hace unas 2 semanas se giró un oficio tanto al Colegio de Médicos como al Colegio de Pediatras para que en línea tomaran la capacitación sobre influenza. Es una recordada de lo que ya se ha estado haciendo desde el 2009 a la fecha. Y pues los médicos, usted bien sabe que año con año tenemos capacitaciones continuas. Excepción, y la Secretaría de Salud pone a disposición esa capacitación en línea para los médicos. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Para servirle. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, el doctor Elmer Tarazón.